En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Sois unos valientes, con el frío que estamos pasando, salir de casa donde se está calentito y venir a misa a estas horas es de ser valientes. O sea que enhorabuena, porque el Señor se lo merece. Y también los curas y los seminaristas os esperábamos. Hemos preparado todo también para celebrar con vosotros esta Eucaristía. Nos encontramos en el Domingo de la Palabra de Dios, donde la Iglesia nos recuerda que Dios Padre envía a su Hijo al mundo para salvarlo y que Él es la palabra de Dios Padre que nos indica el camino que tenemos que seguir. Una palabra que hemos de escuchar y de acogerla con docilidad, siendo fieles a su voluntad. Pues vamos a prepararnos para celebrar esta Eucaristía dando gracias al Señor, porque siempre se apiada de nuestra debilidad y vamos a pedirle perdón por nuestras faltas y pecados. Tu palabra que viniste a nosotros para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu palabra, tantas veces no recibida por nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tu palabra que das a cuantos te reciben, el poder de ser hijos de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, lo quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloé que hay discordias entre vosotros, y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro,
yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús inicia su vida pública, como decía el Evangelio, predicando la conversión. Y como hemos escuchado, llama a 4 para que le sigan, haciéndolos íntimos suyos. Serán los primeros discípulos más cercanos de Cristo, después los completará hasta que lleguen al número de 12. Jesús funda la Iglesia con la finalidad de que la Iglesia sea el sacramento que lleve la salvación a todos los hombres. ¿Qué significa sacramento? Es una palabra latina, sacramentum, que significa signo sensible de la gracia invisible. El signo sensible en el sacramento del bautismo es el agua que el sacerdote derrama sobre la cabecita del bautizando y que le hace cristiano y por lo tanto hijo de Dios, le injerta en la vida divina. El signo sensible del sacramento de la Eucaristía es el pan y el vino que el sacerdote consagra y que tras la consagración, siendo pan y vino, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Signo que se ve del amor y de la misericordia divina. Y la Iglesia tiene que ser signo que se ve del amor y de la misericordia de Cristo. Y en esta Iglesia, donde todos nosotros formamos parte, todos tenemos, en función, lógicamente, de la vocación concreta a la que Dios nos ha llamado, todos tenemos que ser, en esta Iglesia y en el mundo, luz y testimonio del amor de Dios. Cada uno vivirá su vocación concreta y será luz de Cristo de manera distinta, porque no puede ser lo mismo la vida de un cartujo que la vida de un padre o madre de familia, como no puede ser lo mismo la vida de un sacerdote ministerial que la vida de un soltero. Son, aunque sean miembros de la Iglesia, vocaciones distintas. La Iglesia es fundada por Cristo
para llevar la salvación a todos los hombres. Y por lo tanto, todos nosotros, independientemente de la vocación concreta a la que Dios nos llama, estamos llamados a ser como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia, estamos llamados a ser luz en el mundo. Somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos el resto de miembros de ese cuerpo que es la Iglesia. Por lo tanto, llamados a ser instrumento de Dios en el mundo, llamados a dar testimonio del amor de Dios en el mundo, como padres, como madres, como hijos, como esposos, tenemos que ser testigos del Señor, dando un testimonio en el mundo que refiera a Cristo. Es como cuando uno tiene un espejo. Un espejo no ilumina, pero sí refleja, si se orienta bien, la luz del sol. Nosotros no somos el sol, pero tenemos que ser reflejo de la luz del sol. Y lo somos porque el Señor llamó a Pedro y a sus compañeros para que le ayudaran. Y nos llama a nosotros como miembros de la Iglesia para que le ayudemos. No puedes estar en la Iglesia pensando que solo vienes a recibir. Vengo a pedir que el Señor me ayude. Vengo a buscar consuelo porque tengo problemas. Pero no quiero implicarme. No quiero ser instrumento de Dios. No me siento llamado a que el Señor se sirva de mí para ayudar a los que sufren. Al ser miembro de la Iglesia, al ser parte del cuerpo místico de Cristo, todos nosotros tenemos una misión y una tarea. Que, como digo, esa misión y esa tarea se tiene que realizar en función de tu vocación concreta. Hemos escuchado cómo el Señor llama a Pedro y a sus compañeros. Les elige para que sean apóstoles, testigos suyos. Y esos apóstoles elegirán y nombrarán sacerdotes, que sean los que consagren, que sean los que perdonen los pecados actuando in persona Christi, que sean aquellos que celebren los sacramentos para santificar al pueblo de Dios. Pero todos nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos que ser instrumento de Dios en el mundo. Por lo tanto, pregúntate, ¿estoy siendo yo instrumento de Dios? Por ejemplo, aquí tengo a mi derecha un grupo de jóvenes, acaban de venir de hacer una experiencia de día y medio de convivencia. Ellos tienen que ser instrumento de Dios. Y son instrumento de Dios cuando son obedientes a sus padres. Son instrumento de Dios cuando son agradecidos y valoran los dones y talentos que Dios les ha dado. Y estudian porque tienen la suerte de poder ir a estudiar a un colegio o a un instituto. Y son instrumento de Dios cuando, porque tienen fe, intentan también comportarse como personas con principios. Y saben que no todo está permitido. No son relativistas, sino que distinguen el bien del mal. Y por lo tanto saben que el bien construye un mundo mejor, mientras que el mal esclaviza, porque te hace esclavo del pecado. Y por lo tanto no te ayuda a ser verdaderamente feliz. Cada uno de nosotros, como hijo de la Iglesia, tiene que ser instrumento del Señor. Pero quizás convenga también que sobre todo los jóvenes se pregunten, ¿y no me querrá el Señor también para ser sacerdote ministerial? ¿No me querrá el Señor para ser a lo mejor consagrado o consagrada? Porque normalmente todos se plantean, quiero ser arquitecto, quiero ser abogado, quiero ser médico, y nadie se plantea, a lo mejor el Señor me llama a ser sacerdote, o a ser religioso o religiosa. Yo os aseguro que mi experiencia es la de que el Señor paga con creces. Si te fías de Él, te paga con creces. Ser sacerdote, dejar un proyecto de vida. Yo, lógicamente, tuve que dejar también mi proyecto de vida. Como hemos escuchado que los cebedeos estaban con su padre repasando las redes y dejaron esa vida que tenían para seguir al Señor, yo tuve que dejar mi proyecto de vida. Yo había estudiado, estaba estudiando Derecho en Alicante con mi familia. Cuando sentí por segunda vez la llamada para venirme a Madrid con los franciscanos de María, me costó, lógicamente, pues porque tenía que sacrificar eso que estaba haciendo en ese momento.
Pero el Señor llenó mi vida de alegría. El Señor me dio fuerzas y me indicó el camino que tenía que seguir. Tenía miedo. Si soy sincero, yo le llegué a pedir al Señor, Señor, no me pidas que vuelva otra vez al seminario. Pero el Señor, que es muy paciente y que una y otra vez es perseverante, logró tocarme el corazón y darme las fuerzas necesarias para hacer lo que el Señor me pedía. Por lo tanto, escuchemos al Señor, que como miembros de la Iglesia nos pide que seamos testigos suyos, pero que a lo mejor también a alguno de vosotros le llama a ser sacerdote, a ser religioso o ser religiosa. Yo aquí, en la parroquia, escucho. También sabéis que en la parroquia formamos a los que se preparan para ser religiosos franciscanos de María. Muchos vienen de África, de Hispanoamérica, alguno ha venido de España, pocos, pero alguno ha venido de España también, y aquí se preparan para ser religiosos. Es importante realizar un discernimiento para ver quién tiene vocación, porque siente de verdad, verdaderamente la llamada del Señor. Y por eso yo en el despacho escucho, oriento, y se puede hacer también, sabéis que esta misa se graba para Magnificat, se graba en Magnificat para todo el mundo, y muchas personas lo ven de Hispanoamérica, y también se puede hacer online. Padre Santiago está dispuesto a los que le escriban, no de aquí de Madrid, los de Madrid venís conmigo, pero sí a los que le escriban a su correo, que es consultas@frmaria.org, a llevar a cabo un discernimiento vocacional. No tengáis miedo. Si sentís que el Señor os llama, no tengáis miedo, que el Señor os colmará con su gracia y con su amor. No quisiera terminar la homilía sin animaros, porque todos necesitamos que sea la gracia del Señor la que nos sostenga. He leído una frase de un obispo ya fallecido que a mí me ha dado mucha esperanza y que él la dirigía a los consagrados y consagradas que viven en clausura, a los contemplativos, pero que es extensible a todo católico. Y dice lo siguiente: lleváis con el Señor la carga de la salvación de este mundo. La carga de la salvación de este mundo, decía este obispo. Su presencia, la del Señor, os ayudará a experimentar cómo su carga no es pesada, porque es fuente de salvación para todos en la paz y en la esperanza. Próximamente tendremos en Madrid, lo ha convocado el Cardenal de Madrid, los días 9 y 10 de febrero, un encuentro, una asamblea sacerdotal para los curas diocesanos y curas religiosos y consagrados que trabajamos en la diócesis. En los trabajos preparativos, con frecuencia nos preguntaban: ¿estás quemado? Hoy se habla mucho de que los curas estamos quemados, de que los curas estamos cansados. Y es verdad, pudiera ser que como los papás también os cansáis, como los hijos también se cansan a veces, los curas también nos cansamos. Pero creo que tenemos que recordar esta frase que decía este obispo: llevamos la carga, todos, de la salvación con Cristo. ¿Y qué es lo importante? Esa carga pesa, pero decía el obispo, su presencia, es decir, la presencia de Jesús, os ayudará a experimentar que esa carga no es pesada. ¿Qué les ocurrió a los discípulos de Emaús? Cuando Jesús muere, muchos se marcharon de sus discípulos decepcionados. Y estos dos iban camino de Emaús, está muy cerquita de Jerusalén, iban comentando que ellos esperaban que Jesús fuera a resucitar, pero que no había resucitado. Que es verdad que había unas mujeres que habían dicho que la habían visto, la Magdalena y un par de compañeras más, y estaban decepcionados. Y en esto se aparece Jesús y les pregunta: ¿de qué estáis hablando? Y se entabla una conversación entre ellos. Y cuando ya se van a marchar, porque llegan a Emaús, y Jesús hace ademán de marcharse y seguir adelante, le dicen: hombre, es tarde, quédate con nosotros que atardece. Jesús parte el pan para dar las gracias por el pan y bendecirlo, y entonces descubren que es Cristo. Hasta ese momento no le habían descubierto. Sus ojos no habían sido capaces de identificarle. Y entonces dicen ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Cuando tú rezas, cuando tú vas a misa con frecuencia, cuando tú te confiesas, cuando tú dejas que el Señor llene tu corazón, los problemas están ahí, en la familia, en los estudios, con las enfermedades,
pero el Señor te sostiene y te da fuerzas. Tu corazón arde. Cuando un cura no reza, se convierte en un funcionario. Y entonces, lógicamente, a veces se quema. ¿Se quema por qué? Pues porque hay mucho trabajo, cada vez somos menos curas. No tengo nada en contra de los funcionarios, pero ser sacerdote es una vocación, es una llamada a entregarte, porque el Señor te va a dar la vida. No tengáis miedo. Todos llevamos una carga como cristianos, la de ser testigos del Señor e instrumentos suyos en el mundo. Pero si estamos unidos a Cristo, su presencia es la que nos dará fuerzas, la que nos ayudará a saber qué palabras tenemos que emplear, la que nos ayudará a ser reflejo de la luz, de la esperanza y del amor que sentimos en el corazón, porque Cristo está con nosotros. No tengáis miedo. No tengáis miedo a ser testigos del Señor. No tengáis miedo a aquellos que sintáis la llamada a seguirle en la vida consagrada, en la vida sacerdotal o en la vida matrimonial. El Señor necesita testigos suyos en el mundo. No tengáis miedo. Os prometo que el Señor responde y nunca os abandonará. Es aquel que nunca falla. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Vamos a rezar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por los cristianos, por la Iglesia, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellas personas que sientan la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos especialmente por la paz en Venezuela. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren. Especialmente tenemos presente a las víctimas de los accidentes de trenes que han tenido lugar esta semana en España. Pedimos por las víctimas, por sus familias. Roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Miguel José, Juan Pablo y Enrique, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios,
como miembros del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, tenemos que ser reflejo de la luz de Cristo. Y somos reflejo de la luz de Cristo cuando cumplimos con nuestras obligaciones, cuando estos jóvenes y adolescentes van al colegio o al instituto, cuando somos agradecidos, cuando pedimos perdón por nuestros errores, cuando somos fieles al Señor. Y si nos llama a seguirle en esta vocación o en la otra, pues hacemos su voluntad. Entonces somos testimonio de la luz de Cristo. Llevamos en nuestros hombros, como miembros de la Iglesia, que tiene la finalidad de ser sacramento de salvación, llevamos en nuestros hombros la carga de la salvación. Pero es Cristo el que la lleva a cabo. Él te dará las fuerzas. No tengas miedo. Él llenará tu corazón de esperanza y de alegría. Fíate de Él. Ha venido no a quitarte la vida y la libertad, sino a hacerte libre y a darte la vida verdadera. Ábrele tu corazón. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que me basta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.